mismo la Super 7. Ustedes saben que nosotros el año pasado vino una persona ahí que gozaba del aprecio de mucha gente, que era Giselle Vázquez, que lamentablemente falleció, la pobre, y que era una persona que gozaba de mucho aprecio de la gente. Y porque esos programas tú tienes también que tener su dote de humanidad, entender atendió tanto a los demás que se olvidó de ella. Así es, así pasó con Giselle. Sí. Entonces yo creo que, y ahora la principal queja que ha habido de la gente es la dilación en los trámites para acceder a ese programa que es tan importante. Entonces yo creo que en el sector salud, de seguridad social y salud en el Congreso, hay muchos temas pendientes, como eso que acabo de señalar, que uno puede hacer sus aportes. Igualmente el mercado laboral, que es un tema importantísimo. Nosotros tenemos alrededor del 60% de la población que todavía está en el mercado informal, lo que significa que no tiene derecho a pensiones, no tiene derecho a seguros de accidentes de riesgos laborales, que no tiene quizás los ingresos que requiera, que se necesiten. Entonces, y hay una discusión del Código Laboral que está pendiente, que ahora mismo está en manos del ministro de Trabajo, que se está poniendo de acuerdo con los diferentes sectores. Eso, hay temas medioambientales, como la ley de agua, que tiene más de 20 años que está en el Congreso y que no ha podido salir todavía. Hay un sinnúmero, el Código Penal, por supuesto. Hay un sinnúmero de leyes fundamentales para el desarrollo del país que están pendientes de aprobación, que nosotros creemos que podemos hacer. Y la gente que votaría por ti, vamos a citar barrios y lugares, porque la gente le dice en circunscripción 1 y no sabe que vive en la circunscripción 1. Para esa gente, ¿qué tú le vas a ofrecer? Porque tú vas a representar a esa comunidad. Claro que sí. Mira, Omar, hay un tema también importante. A veces yo veo mucha candidatura que ofrecen cosas que tú no puedes resolver en el Congreso. Y tú tienes que ser honesto. O sea, no es verdad que yo del Congreso, cualquier persona del Congreso va a resolver el tema de la seguridad ciudadana. Porque además esos no son, el Congreso puede darle un marco legal para que las autoridades que se encarguen de eso. Entonces hay que tener cuidado de evitar el populismo y muchas otras cosas para no, lo que la gente puede estar segura, esa gente que vive en esos barrios, la gente que vive en las torres, que en caso de elegirme va a tener un representante que no va a traicionar su comunidad, que no va a traicionar en el sentido de que una persona que se va a tener comenzando por eso, nosotros tenemos un tema con el Congreso, es que el Congreso tiene privilegios que lo alejan de la población dominicana. Sí. Porque yo tengo que pasar 20 años para 330 años para tener una pensión. Y el Congreso que aprobó esa ley se pensiona a los 8 o con 8 años. Entonces yo creo que hay que acercar un poco también al ciudadano común las instituciones públicas. O sea, tú no puedes tener un seguro de salud súper, sobre todo que tú se paga con sueldo, con ingresos públicos, cuando la gente tiene un seguro de salud limitado. Entonces hay elementos también que el Congreso debe tomar, que no van en beneficio, que van en beneficio de sus propios miembros, pero que además tienen que acercar el Congreso a la población. O sea, es importante. ¿Y cómo tú logras eso? Eliminando privilegios, porque una cosa son derechos. Nosotros tenemos que distinguir bien claro derechos de privilegios. Hay aspectos que aquí se han convertido en privilegios que la gente lo nota, porque la gente cuando va a tiene una enfermedad de alto costo. Yo recibo, ustedes se imaginan, señor, la cantidad de mensajes que yo recibo al día, que a veces uno tiene la impotencia que no puede resolver, que la gente cree que no puede resolver, que uno quiere, no puede, y la verdad que uno tiene que ser vocero de esas personas, de los sueños de esa gente, de las expectativas de esa gente, sabiendo que no todo se puede resolver, Daniel, reitero, desde el Congreso. Aprovechando su experiencia también como director de gabinete en la Dirección General de Impuestos Internos, teníamos hoy, esta mañana, al ministro Ito Bisonó. Sí. Y yo le hacía una pregunta de que en ese afán de esta gestión y la gestión anterior, el gobierno anterior, de formalizar a las empresas y a la vez de apoyar a las micro y a las pequeñas empresas, ¿no entendería usted que tratar de exceptuarla, a propósito de los privilegios y las excepciones, de por lo menos en el primero o segundo año del pago del anticipo, podría ser una política interesante para incentivarlas? Bueno, usted sabe que el PLD a través de su candidato presidencial sometió una propuesta de eliminación del anticipo que está en el Congreso actualmente, porque sobre todo para pequeñas y medianas empresas, que para todo el anticipo asume que tú has ganado en el año anterior, o sea que sin tener... Sin haber ganado todavía. Exacto, y más en una economía ralentizada. Pero mucha gente lo ha visto como algo populista porque el PLD gobernó 16 años y no lo cambió. Sí, así mismo es. Yo creo que fue que nosotros, y se prometió en alguna oportunidad, yo tengo que ser honesto. Y no se cambió. Y en el programa de gobierno también de Abinader lo promete. El gobierno de Abinader parece que no es tan fácil, lo que después... No hay, mira, nosotros tenemos un tema serio con el tema de la fiscalidad nuestra, porque nosotros somos de los países de América Latina que menos
presión tributaria tiene, es decir, que menos la relación impuesto PBI es más bajo. Pero también tenemos un problema, es que tenemos todos los impuestos concentrados en la clase media. Así mismo. O sea, Claro. el Producto Bruto Interno es un 13-14% en los impuestos, pero nosotros ya vamos a pagar impuestos a la clase media mucho más de ahí. Y muchas Perdóname, exenciones, Chanel. y muchas exenciones Mira, para los ricos. exacto. Que las excepciones Perdóname, nunca son Chanel. para la clase media. Eso iba a decir, y con una particularidad que yo siempre le he dicho, la clase media en otros países, porque la vida no es lineal, como dice la Biblia, vacas gordas, vacas flacas. Cuando tú estás atravesando un proceso normal donde no te está yendo tan bien, la clase media no puede decir, déjame utilizar la salud pública, el transporte público, déjame cambiar a mi hijo de este colegio privado y ponerlo en un colegio devuelven público. nada. Ni O sea, te hay una- devuelven nada. Bueno, el tema educativo, la ley sí permite una devolución. Por eso es que yo, Pero, por don eso es Chanel, que una estamos claros, estamos claros, sí, de estamos claros. máximo 24,000 Sí, claro, pesos, sí, cuando claro, los que son 2 colegios... meses de Es- colegio. y Ya, lo 2 suben meses, sí, todos estamos los claros. años. Por eso es Sí, que claro. yo, cuando José María te decía Sí. una circunscripción particular, Sí, porque, claro, porque claro, escucha claro, propuestas, exacto. oye, yo prefiero Sí, un claro. técnico que sea un diputado a un político. Y yo siempre Mira, te he visto Cha- más como una persona Chanel. profesional que como Gracias, un mira, pero puede ser las político. dos cosas, mi amor, Chanel, o sea, no... cuando hay Sí, yo sé. Sí, cuál. claro. Yo cuando hay sé, una yo sé. pila a regidor, una regiduría aquí, para tú conseguirla, tienes que invertir un chelito. Entonces, si un amigo Él te ha dice... investigado porque tienen inquietud. Si un amigo, él sabe lo que se gasta en política. Chanel, si un amigo tuyo te dice, Chanel, yo quiero proporcionarte 7 millones de pesos. No me mira así, Chanel, hombre. ¿Qué tú le dices a ese amigo? No, ¿Cómo primero tú, la cómo tú ley, recibirlo? la ley no ¿Cómo? permite Sí. que un solo donante haga esas donaciones Sí. más allá. Bueno, la ley ahí tiene una opacidad, vamos a decir. Sí. Porque la ley habla de medio millón como aporte único, pero no sé, o sea, como aporte, pero no se sabe si puede hacerlo Sí, varias veces. sí. Varios aportes. Varios aportes públicos. Sigue, sigue, Chanel, sigue. Y Chanel. seguimos con esa opacidad. Mira, a mí particularmente, que no tengo los recursos, Sí. yo publiqué un tuit que llamó mucho la Son atención 7 millones que sobre- él quiere darte, Chanel, ¿eh? Pero ¿a cambio de qué? O que tú seas diputado. ¿Y para qué? ¿Para qué? Chanel, ¿por qué? ¿para Yo qué? creo que Pero no. Mira dónde yo le tú ayudo a hacer Claro, el due claro, diligence claro. para saber el origen de los fondos. Sí, claro. Yo le comenzamos por ayudo ahí. con el due diligence. Exacto, comenzamos por ahí. Pero yo creo, mira, a esta circunscripción, a los que no tenemos esos recursos cuantiosos, ayuda Sí. mucho por lo que ustedes decían, por las Sí, características sí. de la misma circunscripción. Que no es, pero, Usted decía que publicó un tweet. ajá, donde yo hablaba de vallas invisibles. Sí, sí, sí. Usted sabe que la ciudad está llena de vallas, de gente Sí. que ni siquiera va a competir en la circunscripción 1 y tiene vallas en la circunscripción Usted decía que va a poner Sobre una todo- ya cuando usted gane. No, hay que poner vallas, porque, o sea, pero no los recursos, lógicamente, que tienen muchos candidatos, sobre todo el partido de gobierno, que tienen los recursos suficientes para competir. Nosotros tenemos en el PD muchos alumnos candidatos importantes también, gente joven que aspira por esta circunscripción. O sea, que el PD va a presentar una buena propuesta legislativa en la circunscripción 1 y yo espero que en todo el país. Con los 7 millones vamos a investigar primero el origen. Una y luego- pregunta un poco Yo le ayudo, tonta. yo le ayudo exacto, en eso. sí. ¿Por qué los políticos siempre dicen un partido de gobierno que tiene recursos para invertir? ¿Por qué siempre que tiene el gobierno hay recursos para invertir? Bueno, porque la gente que dona, es más fácil donarle a personas que están en el gobierno Vamos a dejarlo ahí por ahí. Bueno, pero el PLD tuvo mucho tiempo en el poder, ¿eh? Pero él no pero fue yo- candidato. No, yo él no no fue fui No, candidato. pero yo no estoy diciendo por el Eh, PLD específicamente, por todos. Tú me decías cuando yo te entrevisté, Chanel, que Sí. tú habías apoyado a Domínguez Brito. Sí, a Francisco Domínguez Brito. A sí. Francisco Domínguez Brito. Ahora que el PLD presenta, o sea, porque ya es como algo, ya es Sí. un hecho lo de Abel Martínez, Sí. ¿vas a apoyar? Sí, o claro, sea, claro, el que es el candidato que eligió la mayoría y eso. y tú entiendes que está preparado. Abel, mira, Abel tiene una experiencia del Poder Legislativo, que fue presidente de la Cámara de Diputados. Abel ha tenido una exitosa, bueno, cuando una persona desde un municipio puede aspirar a la presidencia de la República, se entiende que lo ha hecho muy bien, porque Abel viene, la plataforma de Abel como candidato viene desde dirigir, que lo ha hecho muy bien, gestionar una de las principales ciudades del país, como es Santiago, la segunda ciudad del país, luego el Gran Santo Domingo, el distrito de la provincia de Santo Domingo. Entonces él ha hecho una carrera en el Poder Judicial, que estuvo como fiscal, estuvo en el Congreso como diputado y presidente de la Cámara de Diputados, estuvo y ha estado dirigiendo en Santiago el ayuntamiento. Y reitero, aquí los ayuntamientos a veces queman a la persona, y eso no pasó con Abel. Abel pudo crear un liderazgo nacional desde esa provincia, de esa ciudad, vamos a decir, que eso le ha permitido entonces catapultarse como candidato del PLD. Mira, Chanel, ¿y qué tú vas a hacer con las 2 exoneraciones? No, eso yo Si tú no. llegas Yo no. diputado. Yo, sí, oigan,
bueno, ya yo iba a decir algo, pero como eso se ha usado tanto, de que tú sabes que hay mucha gente que prometió, juró por su le madre. han sacado los Twitter Exacto, después. y los videos. A Farideh la hicieron renunciar tenemos planta. Exacto. Sí, Entonces, no, dime, yo Chanel. hablaba anteriormente. Tú no la vas a regalar. No la voy a escoger. Pero No la voy a perdón, yo te no, voy a decir Pero una la cosa. puedo utilizar para perdón, ambulancia, pero Chanel. Es que el legislador no está para Pero eso, espérate, señores. por no. Dios. Perdón, Chanel. Sí. Pero tú tomas esas exoneraciones, las vendes y las dedicas a asunto del patronato aquí de no videntes. Pero él no quiere. Bueno, es una idea, yo le estoy sugiriendo. Sí. Yo le estoy haciendo una sugerencia. O la dona. Tú la dona para autobuses, para aquí, estudiantes. por ejemplo, Aquí hay que fortalecer el 911, por ejemplo, señores. Chanel. Ustedes saben que el 911 es el mecanismo institucional de traslado de personas. Aquí hay que institucionalizar este país cada día más, señores. Sí. Que la gente no vea que una ambulancia que diga que hace un servicio, que presta un servicio de tal diputado, lo que fuera, pero también el mecanismo institucional, el mecanismo que yo hago una cosa no para después pedirte pedirte cuenta por ese favor que estoy haciendo, es, por ejemplo, en ese caso el 911, que ha habido crítica, que hay que fortalecerlo, que hay que mejorarlo, que hay que seguirlo expandiendo, pero es el mecanismo institucional que tiene este país. Además, esos son los tipos de cosas también que alejan a personas como usted de esos escaños, porque el hecho de que la gente no sepa realmente qué demandarle a un diputado, sí, claro, eso, hace claro, que demande que el diputado, Claro. y que el diputado también ofrezca de todo. Exactamente. Que el diputado ofrezca de todo, Así cosas que no mismo. son de Cosas eso. que no O sea, son reales. Lo importante es que la gente sepa a qué va un legislador, Claro. al Congreso. Eso es importantísimo. Y luego exigirle en función de eso. Sí. Ahora, lo que pasa es que en muchos casos, también tengo que decir, el Estado se ausenta del territorio, se ausenta de la comunidad y el legislador tiene que suplir servicios que debe dar los listados a través de otras instancias, plan social, Ministerio de Salud Pública, etcétera, y muchas veces pasa eso, pero pues también en algunos casos puede ser una excusa. Lo que no es excusable es que tú hagas eso para llegar al Congreso y luego después le dé la espalda a lo que tú profesas. Ahora, tú te moviste de tu zona de confort, Chanel. O sea, haciendo esto, dando este paso, claro, porque la percepción general de un diputado es una persona que tiene claro, privilegios claro, y que no trabaja. claro, y tú eres así una es, persona claro. que tienes una Y trayectoria. hay mucha gente en el Congreso que trabaja también, señores. O sea, gente que trabaja porque... Pero lo que te digo, hay una percepción generalizada, con razón, por la trayectoria que hemos tenido, por el tipo de legislador que hemos tenido, que la gente que puede llegar al Congreso sin tener ningún tipo de experiencia, sin tener ningún tipo de trayectoria, sin dominar ningún tema, porque eso es importante. A veces la gente llega al Congreso y no domina ningún tema y tiene que leer... Ni siquiera leen. Llega a aprobar un contrato. El eslogan de Chanel como diputado. No, pero en el Congreso se trabaja. Hay gente que quizás no trabaja ni Sí, No, y también hay Y se gente trabaja, que ¿eh? tienen Claro que sus sí, trabajos privados. Claro. Mira, el Y el Congreso. eslogan Lo que pasa es que es una importante. percepción El lo que eslogan hay, tuyo, Chanel, ¿cuál es generalizada. el eslogan tuyo, Chanel? Que tu espacio cuente. ¿Qué significa eso? Que tú tengas una de las funciones de un legislador está para legislar, está para supervisar y está para representar. Entonces yo creo que es importante que la gente se sienta representado, que esa persona que dio su voto, que es un voto personalizado, porque recuerde que usted vota a veces por el diputado y usted está votando por ese diputado, que usted está votando por ese diputado, a veces que no es su partido, que a veces usted es una persona independiente y déjame confiar en esta persona. Entonces, que usted se sienta representada por esa persona, yo creo que es clave, que es fundamental. O sea, que ese espacio cuente, que ese espacio en ese Congreso, usted se sienta que esa persona cuando habla, cuando actúa, no solamente cuando habla, sino cuando actúa, lo represente en sus intereses, en sus sueños, en sus ambiciones, en todo lo que usted considera que debe hacerse para un mejor país. Porque este país nosotros tenemos que hacerlo mejor, dialogando, tenemos que hacerlo mejor conversando, poniéndonos de acuerdo más allá de las posiciones partidarias, las posiciones personales, poniéndonos de acuerdo con el partido, incluso que no sea tu partido. Chanel, a eso que tú dices, ya la gente inteligente sabe fraccionar el voto, ¿eh? Sí, Este claro, como claro, presidente, que sí, Chanel claro, como claro que sí, diputado, claro que sí, vicepresidente, claro, regidor, claro, la gente lo Pero hace. hay un Claro. tema Y la que circunscripción, uno mencionas. sobre todo la circunscripción Claro. que más Sí. en el Pero país, la que Hay más un tema que divide el voto. mencionas muy interesante, Chanel, y quisiera mezclarlo con otro tema. Tú dices que tu espacio cuente, que tu voto cuente, más allá del tema político. ¿Cómo manejaría Chanel eso del espacio de sus votantes que cuenten y la disciplina partidaria?
porque puede darse que algunos temas el partido, la línea de votación sea diferente a la que los votantes de Chanel quieren. Mira, eso puede pasar, pero tu partido no puede alejarse, porque también tú representas el partido, no solamente el candidato, representa los intereses de esa gente, del ciudadano de a pie, también no solamente el ciudadano. Entonces tú tienes que tener como partido, y eso es importante, una visión de representación de esa gente. Pero no hay duda que tú tienes que quedarte como legislador con las cosas que benefician a la población que tú representas, que finalmente Ahora, tú lo que tienes que hacer es que tu partido, en las diferentes... Aquí en los partidos políticos muchas veces, pocas veces los partidos someten proyectos al Congreso. Hay personas del partido que someten proyectos que muchas veces no son asumidos por los partidos políticos, aunque sean del propio partido, quienes sometan esa modificación legal o esos proyectos de leyes. Entonces tú tienes que acercar cada día más que esos intereses partidarios representen los intereses de la comunidad que tú representas, que muchas veces son el país completo, muchas veces una comunidad determinada, pero muchas veces el país. ¿Cuál es la logística que tú usas? Mira, yo estoy... Qué buena esa entrevista ha sido... Pues está aterrizando. Sí, esto no es filosofar. Yo no sé filosofar. No. Mira, nosotros estamos haciendo encuentros con dirigentes del partido, pero también en la comunidad, haciendo encuentros en los barrios, haciendo encuentros en Torres, que es lo que vamos a explicar anteriormente. Vamos a dale para atrás. En Torres también. Pero espérate, ¿y a ti? Claro. Oye, porque es difícil. Es difícil que te dejen pasar a subir. No, porque es un grupo que lo invita. Claro, que me invitan, porque yo llego y señor. Alguien administra la torre. No, pero no la administro, no. Es que alguien que le va a hacer una reunión a él. Claro, el que administra, el que conoce a todo el mundo. No, así en una casa. No es que Chanel va con papelito. Viene Chanel para Torre Caney, por ejemplo. Viene Chanel para Torre Caney. No. Hoy hay muchísimas que no son Caney. Miren, Caney. Es interesante. Es vivir la Torre Caney. Pero siempre en la torre hay un encargado que llama a todo el mundo y le dice, caso, van a fumigar. Viene Chanel. Lo que se estila es que te invitan en una casa. Eso no es así. Nosotros vamos a mucho. Pues eso yo no lo conocía. Yo pensaba que era como cuando te mandan una circular, van a fumigar. Eso no pasa. Eres tú como dueña que me invita a tu apartamento. Claro, sí, pero en las torres hay una persona que se encarga. Sí, mi amor, pero eso no tiene derecho a nada. Tú dices, por ejemplo, Chanel te va a decir, mira, hoy voy a atender a Chanel, aspirante a diputado del PLD. Vecino, ustedes se vengan entonces para tú tienes que conocer a alguien. Claro que sí. O que la gente le puede escribir. También. ¿Ya tuviste la primera experiencia en una de esas buildings que ustedes le dicen? No, nosotros esta semana vamos a tener un encuentro. Esos encuentros realmente son muy privados. ¿Cómo se llama? Encuentros en las nubes, porque eso es alto. Eso es, pero él dijo, a su favor diré que él empezó diciendo que se reúne en los barrios. Claro. Que ahorita piensan que Chanel es elitista. Que son elitistas, al contrario. Oye, no, pero aquí, óyeme, Chanel, mira. No, ahí lo que hay es, señores, se hace un brindecito, pero a veces mira, con subvención a quien invita. Gente, por ejemplo, yo he tenido reuniones con presidentes de junta de vecinos en los kilómetros, en 30 de mayo, o sea, que te invitan a la casa, o sea, no. Aquí hay un tema, recuerden que, escúcheme, estamos en pre-campaña. Claro. Mira, Chanel, una pre-campaña, lo que tenemos que hacer ahora, asegurar es que la gente me elija entre los 6 candidatos del PLD. Claro. Tú no te has encontrado con gente, Chanel, usted se recuerda como usted me hizo un favor allá en Senasa. Claro. Y me quiere muchísimo. Sí, porque Chanel hizo servicio a gente de la oposición, como lo hace este que está aquí, ¿cómo se llama? Santiago. Santiago lo hace. Mire, Chanel, finalmente. Pero escúchame, eso me pasa todos los días, pero no... Yo no paso factura, No, hombre, no. Yo siempre paso factura. Yo lo que digo es, señores, yo fui un servidor público, o sea, eso no te obliga a ti a votar por mí, porque a veces, o sea, en muchos casos no es favor que tú haces. Tú lo que estás haciendo es que esa persona ejerza su derecho. Claro. Mire, finalmente. Esa es la mentalidad que hay que cambiar. Sí, así mismo. Finalmente, su partido tiene un candidato presidencial y el PLD está aspirando a retornar al poder. El PLD eligió su candidato en una contienda interna, ¿verdad? En una consulta interna en octubre del año pasado. Pero la precampaña inició realmente ahora, el 2 de julio. Las encuestas siguen dando a Abel Martínez, aunque creciendo, en un tercer lugar. Lo colocan a Leonel Fernández en un segundo lugar. ¿Cómo visualiza usted o cómo proyecta la candidatura del PLD? ¿Cree que el PLD quedará en primero o segundo lugar? Mira, yo creo que
como tú bien señalas, esas encuestas muestran varias fortalezas a favor del PLD. Uno, la baja tasa de rechazo de los candidatos principales. Abel tiene la menos tasa de rechazo, la menor tasa de rechazo. Segundo, muestra una tendencia a crecer. Recuerden que el PLD ahora, cuando abrió la pre-campaña, hizo su primera actividad de masa, y este fin de semana estuvo en la calle también, ha estado en la calle, o sea que ha estado en la pre-campaña, y nosotros pensamos que sí, que nosotros tenemos la posibilidad de seguir mejorando. Yo no te puedo decir que vamos a quedar en primero, que vamos a ganar en primera vuelta, porque la verdad yo no tendría todavía, porque esto apenas comienza, claro. Y uno tiene que ser honesto con la gente. Yo creo que sí, que como digo, Abel es un candidato que tiene potencial de crecimiento por esa baja tasa de rechazo que tiene, por los problemas que la gente señala al gobierno, señores, porque ese es otro tema importante. O sea, la gente ha señalado problemas de gobierno, de problemas de empleo, problemas de alto costo de la vida, problemas de inseguridad, que deterioro de los servicios. Y el deterioro de los servicios, que son espacios donde naturalmente la oposición, con propuestas concretas, porque eso es importante, hacer de la oposición no solamente la crítica, sino las propuestas que permitan superar esas realidades, podemos seguir creciendo. Chanel, un mensaje final breve a sus electores aquí en la circunscripción 1. Bueno, nada, yo, como he dicho anteriormente, estamos participando como precandidato a la circunscripción 1 por el Partido de la Liberación Dominicana. Esta es una candidatura que intenta interpretar los anhelos de la gente de esta circunscripción por un mejor Congreso, por una mejor representatividad en ese Congreso, que la gente se sienta que tiene un espacio, que la gente sepa que puede tener una persona que le va a tomar el teléfono, que la gente sienta que va a tener una persona que le responde por redes sociales, que la gente entienda que es una persona cercana, como ha sido mi trayectoria en toda la vida, porque yo siempre he dicho también, en campaña todos decimos las cosas que la gente quiere oír muchas veces, pero también hay que ver la trayectoria de la gente, cuando la gente tiene la oportunidad de ejercer una función pública, cuál ha sido esa trayectoria. Yo creo que es importante, y nada, vamos a estar todo este tiempo recorriendo los barrios, los caminos y las calles de nuestra circunscripción. Gracias. A ustedes, muy amables. Y las torres, gracias. Que hoy me entero Sí, claro. de eso. Gracias. Hoy mismo la Super 7.